María José Benavente y Álvaro Migueles son los conductores de la buena costumbre de hablar de nuestros temas. Te escuchan y opinan de los temas que te interesan. Confía, es buena costumbre. Fíjense que un análisis de Elige Educar hizo un cálculo. Este cálculo señala que al año 2025, es decir, en 3 años más, habrá un déficit, escucha bien, de 26.000 profesores idóneos a nivel escolar y de 7.000 profesores a nivel parvulario, es decir, preescolar. Son cifras francamente alarmantes y preocupantes. Por eso es que hay instituciones que están abordando este problema y que quieren hacer cosas para intentar revertirlo. Es el caso de la Universidad de los Andes, y por lo mismo estamos en comunicación con el decano de la Facultad de Educación de esta universidad, Ignacio Illanes. Decano, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Ignacio. Decano, ¿a qué le atribuye usted esta cifra de Elige Educar? Hay también otras estadísticas que nos señalan que hay un déficit docente y que lo habrá en los próximos años. ¿Por qué las personas, los adolescentes, ¿verdad?, los que salen de cuarto medio, no se motivan por estudiar pedagogía, o quienes ya son pedagogos no ejercen la profesión? Sí, bueno, hay muchas razones y es difícil entenderlo. A nivel internacional ha pasado algo parecido en algunos países. Con la pandemia se ha acentuado, pero esto viene antes de la pandemia, porque realmente algunos creen que esto viene solo de la pandemia. Viene hace varios años, tiene muchas razones. Hay elementos de estatus profesional, hay elementos de remuneración, hay elementos de condiciones de trabajo, y hay un elemento importante también, que es el cambio en ciertas expectativas profesionales de los grupos más jóvenes. Hoy día el mundo ofrece una flexibilidad laboral en muchas disciplinas que en educación a veces la gente no lo percibe igual. Es un sector que a veces está un poco más normado, y entonces esos factores también pueden haber influido en las expectativas de estudio de los estudiantes. Claro, habría un factor también generacional, que hubo finalmente un cambio también de gustos, de intereses, pero ¿cómo se supera eso? Porque en definitiva la pedagogía no es una profesión baladí, sino que es necesario sí o sí tener educadores. Y buenos educadores. Claro que sí, es fundamental. Como dice, además, claro, tienen que ser buenos educadores, no solamente cualquiera para ser profesor. Y hoy día los requisitos para ser profesor en Chile son más estrictos que hace algunos años. Y se necesita hacer esfuerzos en muchos niveles. Yo creo que se necesita esfuerzos a nivel de la política pública, por supuesto, pero lo que ocurre es que muchas veces todas las instituciones que estamos en esto esperamos que venga alguien de más arriba y nos solucione el problema, y a veces eso no va a ocurrir. Y entonces se necesita también soluciones en otros niveles, o intentar influir desde otros espacios. Por ejemplo, los mismos colegios tienen que ayudar a despertar vocaciones. La sociedad civil tiene que intentar revalorizar el trabajo de los profesores y ayudar a visibilizar el aporte que hacen a la sociedad, como lo ha hecho Elige Educar, que ustedes mencionaban antes. Y las universidades también tenemos un desafío, tenemos que buscar formas de hacer más atractivas nuestras carreras en comparación con las otras alternativas que puedan tener los estudiantes, y ese es un poco el esfuerzo que estamos tratando de hacer nosotros en la Universidad de los Andes con una beca nueva que acabamos de aprobar, que se llama Beca UAndes Profesores para Chile. Vamos a ir al tiro con ella. Que va a ser atractivo eso. Sí, vamos a ir al tiro con eso, decano, pero antes estamos hablando con Ignacio Illanes, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. Me gustaría preguntarle por algunas políticas públicas que se han implementado en el último tiempo y que al tenor de las cifras parece que no han resultado. Por ejemplo, la beca vocación de profesor. Después, claro, los incentivos para quienes decidieron o optaran por carreras de pedagogía. Aparte que hubo un incremento salarial importante. Sí, pues, exactamente. Entonces, esos esfuerzos que han sido, como plantea usted, políticas públicas, definitivamente no han resultado, o a lo mejor si no estuviesen, el escenario sería probablemente aún más precario. Sí, yo creo que es eso. Sí, yo creo que es como dice usted, si eso no estuviera sería todavía peor. Probablemente sí ha tenido algún efecto, a lo mejor no como lo esperábamos, porque estas cosas además siempre son
dinámicas. Por ejemplo, cuando se aprobó la beca vocación de profesor, era la única forma de estudiar de manera gratuita alguna carrera en Chile. Pero luego se aprobó la gratuidad algunos años después. La gratuidad en el fondo permite estudiar cualquier carrera en muchas universidades sin tener que devolverle la mano al Estado, que sí lo tenía la beca vocación de profesor, por ejemplo. La beca vocación de profesor además exige un puntaje de 600 puntos, la gratuidad no exige puntaje. Entonces, en ese sentido, la beca vocación de profesor de alguna manera quedó fuera de juego, como diríamos en el fútbol. Claro, offside. Sí, absolutamente. Entonces quedó superada de alguna manera por la gratuidad y se ha intentado revivir, darle un nuevo aspecto, pero no, hasta aquí no ha resultado bien. Sí, hay cosas, decano, que implican cambios más estructurales en la forma, en cómo se está educando, es decir, porque quizás esto es una desconexión también con la pedagogía a nivel transversal, no solamente de los que quieren estudiar pedagogía, sino que de los mismos estudiantes que quienes están recibiendo esa educación, ya, porque si uno está sentado en el pupitre y ve que el profesor hace una clase aburrida que no le gusta, evidentemente el estudiante no va a querer ser profesor, no va a querer ser esa persona que lo está educando, porque no ve ahí un desafío. Quizás hay ciertos elementos más estructurales de cómo se está educando, que podrían eventualmente cambiar, quizás incorporar cosas más de tecnología, incorporar cosas quizás más socioafectivas, etcétera. No sé cómo ve esa reflexión Ignacio Illanes. Sin duda, yo creo que ahí todos los que trabajamos en educación tenemos un desafío muy importante, pero también mire, hay un aspecto que yo creo que otras veces no se menciona. Normalmente cuando hablamos de educación se la menciona siempre desde la crisis, como un sector que siempre estuviera problemado y en conflicto, y dejamos de ver la parte buena. Y en educación está lleno de cosas espectaculares que están ocurriendo en Chile y en el mundo. Yo vine a Concepción estos días, me estuve reuniendo ayer con grupos de estudiantes escolares de tercero, cuarto medio en algunos colegios, y les contaba justamente la cantidad de iniciativas a nivel local, internacional, que están buscando transformar la educación en muchos niveles. Y, por ejemplo, les mostraba un video en el que hablan primeros ministros, premios Nobel, un montón de gente, pero muy destacada, hablando de la importancia de la educación, aspecto que prácticamente no vemos en ninguna otra disciplina. Entonces yo creo que también tenemos que empezar a mostrarles a los jóvenes el vaso medio lleno de una disciplina que es fascinante, que entrega unas satisfacciones personales muy grandes, la cercanía que uno tiene después con los estudiantes, el cariño que se produce entre un estudiante y su profesor, es una cosa muy especial que no se da en otras disciplinas y es muy gratificante. Y los profesores en general, hay mucha gente que es tremendamente feliz haciendo su trabajo. Y yo creo que eso es un desafío que también tenemos por delante. Por supuesto que además hay que continuar mejorando en la enseñanza. Yo estoy de acuerdo con usted, creo que no sé si necesariamente las clases tengan que ser más entretenidas, porque una clase tiene que ser buena, un alumno una buena clase. Con una buena clase, y la buena clase puede tener muchas formas, y con una buena clase cualquier alumno la verdad que se encandila, se deslumbra y le dan ganas obviamente de imitar después a esos profesores. Bueno, decano Ignacio Illanes de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, hablemos de este proyecto que ustedes están impulsando y que es muy alentador. Así que cuéntele usted, decano, por favor, para que la gente se pueda enterar de esta alternativa. Personas de aquí de la región puedan irse a Santiago a estudiar pedagogía. Exactamente. Claro. Mire, se trata de lo siguiente. Lo que pasa es que frente a esta disminución en el interés por las pedagogías, lo que vemos que, por supuesto, una de las barreras puede ser económica, por ejemplo, para los jóvenes. A nivel nacional, a nivel regional, etcétera. Entonces, lo que nosotros quisimos fue como antes comentábamos, la beca vocación de profesor tiene sus limitaciones. Por ejemplo, necesita tener 600 puntos y después hay que trabajar 3 años en el sistema subvencionado, entonces puede que los jóvenes no estén dispuestos a eso. Después, la gratuidad también tiene sus limitaciones. Es solo para un porcentaje de la población, para los segmentos más vulnerables, pero hay otros que no acceden a esa beca y además está limitada a las universidades que tengan gratuidad. Entonces, claro, todas las alternativas disponibles tienen algunas limitaciones. Nosotros quisimos abrir un poco más el espacio y entonces lo que aprobamos es una beca
que es del 100% para todos los estudiantes que vengan de colegios subvencionados y municipales que quieran estudiar educación, ¿ya? Si quedan seleccionados para estudiar cualquiera de nuestras carreras de educación, esto es específicamente para las carreras de educación, y vienen de colegios públicos, de colegios particulares subvencionados, van a poder estudiar con una beca del 100% en la Universidad de los Andes. Pero además quisimos, sobre eso, hacernos cargo también de dos cosas más. Uno, los costos de mantención que a veces tiene para un estudiante, porque puede que alguno le diga, mira, te voy a financiar toda la carrera y aún así tenga dificultades para pagar fotocopias, traslados, alimentación. Entonces, para los grupos más del 70% más vulnerables, se le va a incluir además una beca de mantención, que es de 10 UF mensuales en el caso de los estudiantes de regiones, o sea, más de 330.000 pesos mensuales, para que el joven, si necesita trasladarse a Santiago, si alguien de aquí de Concepción, por ejemplo, tiene que ir a Santiago, cuente con ese apoyo. Se fija, entonces ya tendría la universidad completamente becada y además una beca de mantención. Y por último, quisimos además seguir haciendo atractivas estas carreras para los estudiantes más destacados. Entonces dijimos, bueno, ¿y qué extra podemos hacer para los estudiantes que tengan sobre 600 puntos, por ejemplo? Y para ellos aprobamos además entonces una beca que les va a permitir irse de intercambio o después estudiar algún magíster, por ejemplo, en nuestra universidad, por un valor de hasta 120 UF, que eso es aproximadamente como 3,5 millones de pesos. Entonces es una beca enorme, porque si se fija una persona, que una alumna, por ejemplo, de aquí de Concepción, que tenga 620 puntos, que estudie en un colegio subvencionado, va a poder estudiar becada con el 100%, con una mantención de 330.000 pesos mensuales y con una beca de 3,5 millones de pesos para irse de intercambio o seguir estudiando en la misma universidad nuestra. Entonces, con todo esto quisimos armar un paquete que fuera atractivo para los estudiantes y que ojalá nos ayude a eliminar todas esas barreras y esos temores que pueda haber de dedicarse a la educación. Sí, bueno, y aparte que la infraestructura de la Universidad de los Andes es maravillosa, entonces yo me imagino que debe ser también un lujo poder ganarse esta beca, así que hacemos la invitación extendida en voz del propio decano Ignacio Llanes de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, a todos los estudiantes que piensen estudiar pedagogía, puede ser una oportunidad muy buena. ¿Dónde pueden informarse? ¿En qué página pueden meterse para tener más información? A ver si podemos motivar. Lo más fácil es la página de la universidad, que es uandes.cl. uandes.cl. Y como decían ustedes, efectivamente un campus maravilloso, como dice el himno de la universidad, a los pies de los Andes, bajo el sol. Es un campo muy bonito. Así que ojalá se animen y los esperamos encantados allá. Muchas gracias, decano Ignacio Llanes, de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, por haber conversado con nosotros esta mañana y haber entregado estas buenas noticias para los que sueñan con ser buenos profesores y profesoras aquí en nuestra región del Biobío. Le mandamos un abrazo de gratitud. Muchas gracias. Esté bien. Hasta luego. Hasta luego. Faltan 7 minutos para las 8 de la mañana. Enseguida, Trending Topic.